Los soportes y las resistencias son dos de los conceptos básicos del análisis técnico. Una vez hemos determinado lo que es la tendencia, nos queda saber también qué es lo que frena las tendencias. Las tendencias son frenadas por soportes y resistencias. La teoría nos dice, soporte es un nivel de precios en el que un nivel de compras frena la caída de los precios. Esto es un soporte, es un nivel de precio, una cotización bursátil en la que hay tanta demanda que es capaz de frenar la caída de los precios, ¿de acuerdo? Eso es un soporte. Una resistencia queda definida como un nivel de precios, un nivel de cotizaciones que es capaz de frenar la subida de los precios. Eso es una resistencia. Entonces la teoría también nos dice, o nos habla, de los roles invertidos. ¿Qué quiere decir los roles invertidos? Que un soporte o una resistencia cambia de rol en el momento que es superada. Por ejemplo, en una tendencia alcista nos encontramos una resistencia, el precio cotiza, y de pronto esa resistencia se supera. En ese momento ese nivel de resistencia pasa a ser un soporte. Eso significa que cada corrección va a parar justo en la anterior resistencia. Eso nos dice la teoría. Bien. A la hora de operar, la forma práctica, tenemos que entender siempre el mercado como un conjunto de inversores. Una multitud, decíamos, inmensa multitud de gente. Por lo tanto, habitualmente un soporte está producido por un gran comprador y una resistencia está producida por un gran vendedor. Pensad que el gran comprador le interesa comprar el máximo de valores posibles. Puede ser ese gran comprador un fondo de inversión, un plan de pensiones, un fondo de capital riesgo. Puede ser simplemente un hedge fund, es decir, un gran inversor con mucho capital que lo que quiere es comprar. Por lo tanto, si detectamos un soporte hay que evitar las ventas. ¿Por qué? Porque difícilmente el precio va a caer. El precio probablemente pare. Puede que una vez el gran comprador termine de tomar toda su posición, es posible que entonces el precio continúe bajando. Si continúa bajando, entonces la debilidad manifiesta es importante. ¿De acuerdo? Bien. Otros casos en los que en una resistencia un gran vendedor quiere liquidar toda una gran posición, ¿vale? Podemos, por ejemplo, el gráfico de Acciona, el comportamiento que tuvo en el último mercado bajista de 2009. Partimos de un mercado bajista en el que hizo un mínimo en noviembre de 2008, luego el mercado hizo una corrección, se topó en un nivel de resistencia y en esa corrección, alcista por supuesto, hubo un nuevo mínimo que marcó en marzo de 2009. Ahí vimos una divergencia, que es un concepto que veremos más adelante, el concepto de divergencia, confirmación, con los índices bursátiles. Tenemos por un lado marzo de 2009, noviembre de 2008. Acciona hace mínimo creciente, mientras el resto de mercados hacen mínimos decrecientes. Esto es una divergencia, el mínimo decreciente del mercado con un mínimo creciente de una acción o un sector. Eso nos muestra que ya hay interés comprador en el mercado, porque las cosas divergen, ¿no? Bien, entonces estamos en este punto, Acciona vuelve a marcar un nuevo techo y vemos como justo para en el mismo nivel, aproximadamente los 90 a 100 euros por acción, y en el mismo nivel exacto para la cotización de Acciona. Entonces, el inversor piensa, hay una resistencia en este nivel de precios. ¿Por qué? Porque los precios han sido frenados a causa de un gran, no lo olvidéis, un gran vendedor. Los precios se mueven porque hay inversores detrás de los precios. Y ese gran vendedor puede estar liquidando una posición enorme. Entonces el patrón sigue siendo de mínimo creciente. Nos encontramos Acciona, noviembre de 2008, marzo de 2009, y el mercado va marcando un patrón de mínimo creciente y un nivel de resistencia. Entonces, a veces los cuidadores del mercado, no lo olvidéis tampoco, lo que hacen es apoyar con patrones de mínimos crecientes, lo podemos ver reflejado, no es que lo hagan, sino que nosotros lo podemos detectar porque el gran vendedor lo que le interesa es liquidar toda su cartera de acciones. Por eso los precios son exactos, porque su cliente le ha dado una instrucción de vender todo mi paquete de acciones, por ejemplo, a 95. El operador no va a querer ser más listo que el cliente y vender a 98, porque se juega su puesto de trabajo. Se le ha dicho, el precio exacto que le ha comunicado a su cliente es el precio en el que va a ejecutar la posición, ¿vale? No lo olvidéis, eso funciona así. Entonces, puede ser que ese gran vendedor
que tiene que vender un paquete enorme de acciones, en ese momento lo que tiene que hacer es ir apoyando la cotización con pequeñas compras, puede liquidar 1.000.000 de acciones y comprar 200.000 para vender ese 1.000.000 de acciones. Entonces, en el momento en el que tenemos la resistencia clara y el patrón de mínimos crecientes, podemos empezar a ver un patrón de mínimos decrecientes y, sobre todo, máximos decrecientes. En ese momento, vemos que el cuidador ya ha hecho su trabajo, ya deja de apoyar las compras y ya no está. Entonces veremos la verdadera fuerza que puede tener ese valor en el mercado. Si rompe esa resistencia al alza, hay que comprar, más si el periodo de tiempo de colocación ha sido muy largo, porque el aparente interés comprador se muestra como evidente. En el momento en el que esa resistencia ya no es resistencia, porque el precio está bajando, significa que gran parte o gran culpa de ese comportamiento aparentemente alcista era debido a la manipulación del cuidador. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es tan importante controlar siempre los mínimos y los máximos crecientes. ¿Determinamos una resistencia? No hacemos nada, esperemos. ¿Se rompe la resistencia de un modo razonablemente elevado, un 3, 4, 5%, pues muy probablemente ese cuidador, ese gran vendedor, ya no esté vendiendo acciones. Por lo tanto, es muy importante no comprar nada cuando tengamos por delante una resistencia, del mismo modo que no tenemos que vender nunca nada si tenemos un gran soporte delante de nuestra orden. Por lo tanto, soportes y resistencias son clave, son niveles en los que los precios paran, habitualmente para que la tendencia continúe, no para girar una tendencia, habitualmente para que la tendencia continúe. Pero ya lo veremos con los patrones chartistas de continuación y cambio de tendencia. Vamos a ver ahora las características principales de soportes y resistencias.